el Espíritu Santo, la vida emocional de Jesús y la vida emocional del creyente lleno del Espíritu Santo. Isaías 11, 1 y 2. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. La enseñanza central de este libro es que, como parte de la redención, los cristianos debemos tomar la vida emocional de nuestro Salvador. Y esto ocurre por medio del poder del Espíritu Santo que nos transforma a la imagen del Hijo de Dios. Si el Espíritu Santo es la fuerza dinámica y el agente de cambio de la profunda transformación emocional, debemos ver evidencia de esta labor en la vida de Jesús. Se levantan preguntas que investigaremos como: ¿su bautismo y el poder del Espíritu Santo cambiaron a Jesús o se quedó igual? ¿Existen claves que muestren que había impresiones del Espíritu Santo detrás de la personalidad de Jesús? ¿Podemos apropiarnos de este poder que movía a Jesús? El bautismo de Jesús y su inteligencia emocional. Mientras que Jesús crecía en conocimiento y favor con Dios y el hombre, hubo un rompimiento en su vida, un cambio radical en sus emociones y autoridad personal, que los que lo conocían decían: ¿de dónde saca esta sabiduría? Mateo 13, 54, 58. Y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Él había cambiado. Mientras que Lucas nos muestra que Jesús era un niño prodigio, Lucas 2, 42, 50, nadie esperaba que se convirtiera en un profeta hacedor de milagros. La transición de una juventud prometedora a un poderoso profeta parece haber ocurrido en su bautismo. Hubo un trabajo masivo del poder de parte del Espíritu Santo que cambió a Jesús tal como el Pentecostés cambió a los discípulos. Las habilidades más altas de inteligencia emocional, como el valor, denuedo, la habilidad de sanar y la proclamación, son dadas por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva realizó esto cuando oró con denuedo, y el templo tembló. Hechos 4, 29, 31. El cambio de inteligencia emocional causado por el Espíritu Santo puede ser impresionante y repentino, y puede dejar a otros asombrados. Puedo testificar personalmente de un cambio impresionante en una reunión en septiembre de 1978, donde cambié de ser un secreto y tímido cristiano a ser tan valiente como un león y un ardiente evangelista. El cuerpo de Jesús y el Espíritu Santo. Como todos sabemos, nuestro estado físico y emocional están ligados. Estamos más dispuestos a molestarnos cuando estamos cansados y hambrientos. Podemos heredar ciertas disposiciones emocionales de nuestros padres. Estamos conectados de nacimientos a ciertas disposiciones emocionales, aunque éstas pueden ser alteradas, como veremos. Esto puede ser tan tóxico como un problema con la rabia o tan benéfico como la habilidad de envolverse en una tonada musical. El Espíritu Santo puso la estructura genética en Jesús al momento de la concepción para que estuviese inclinado de manera inusual a amar la justicia y odiar la maldad. Hebreos 1:9. Un pasaje de Hebreos indica que su cuerpo fue preparado por Dios para que Jesús amara hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10, 5 y 7. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí.
En holocaustos y sacrificios, por el pecado no te has complacido. Y entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí vemos que Jesús vino al mundo y que tenía una voluntad preparado para él por el Padre, y que la intención específica de su venida era hacer tu voluntad, oh Dios. Jesús tenía un cuerpo libre de predisposiciones genéticas pecaminosas hacia la ira, alcoholismo, adicción o drogas, o cualquier característica negativa que fuera pasada genéticamente. Básicamente Jesús fue nacido sin disposiciones pecaminosas. Su cuerpo y sistema nervioso fue formado para hacer la voluntad de Dios por el trabajo creativo, restaurador del cuerpo y formativo del Espíritu Santo. Si el trabajo creativo del Espíritu Santo fue capaz de hacer el cuerpo de Jesús de tal manera que fuera libre de tendencias pecaminosas, entonces obviamente esta labor puede tomar lugar en nuestros cuerpos de alguna forma. Esto nos da la esperanza en relación a estas urgencias biológicas que prevalecen en nuestros cuerpos, que pueden ser borradas por el mismo ministerio sanador y renovador del Espíritu Santo. Y muchos programas de recuperación cristianos atestiguan que este es el caso. Los alcohólicos pueden y en verdad pierden el deseo biológico de beber, se corrigen orientaciones perversas. Los adictos pueden perder completamente sus deseos y pueden ser libres de todo tipo de tormento 24 horas al día. ¿Pero es esto una expectativa bíblica real? Veamos Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. El Espíritu Santo puede dar vida a nuestros cuerpos mortales, no solo la resurrección de nuestros cuerpos, sino a los cuerpos que tenemos ahora, nuestros cuerpos mortales. Su vida renovadora puede pulsar a través de nosotros y lavarnos de pecados y adicciones de la misma manera que puede sanar a una persona de enfermedades o dolencias. Como un divino electricista, él puede arreglar la caja de fusibles para que los circuitos funcionen como debían funcionar, para la gloria de Dios. La base biológica del pecado no está separada de la base espiritual del pecado. Cuando Dios nos liberta del pecado, Él puede liberarnos del pecado en nuestro espíritu, el pecado en nuestra alma y el pecado en nuestros miembros. Él puede arreglar la base física y médica de la ira, lujuria, adicciones, comportamiento antisocial, la disfunción mínima del cerebro, ADHD, desorden de estrés postraumático y cualquier otra cosa grabada en nuestra membrana neural puede ser sanada por el Espíritu Santo. Veamos lo que pasó a los cristianos en Corintios. 1 Corintios 6, 9, 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Los cristianos en Corinto veían de pasados bastante terribles, incluyendo fornicación y adulterio, homosexualismo y sodomía, y bebedores. Estos comportamientos están generalmente reconocidos por tener un fuerte y persistente componente biológico y neurológico. Sin embargo, estos son ahora comportamientos pasados, se han arrepentido y han sido abandonados por los corintios y ahora son lavados y hechos santos. Así eran algunos de ustedes, se terminó este acabado, arreglado. Y esta transformación tomó lugar en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo lo dice de esta manera, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Gálatas 5, 16, 18. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu puede trabajar con la carne en ambos aspectos, espirituales y biológicos. No estamos al servicio de nuestra genética o nuestras adicciones. El Espíritu Santo nos puede hacer libres. Lo que Él hizo al construir el cuerpo de Jesús para que fuera preparado para hacer la voluntad de Dios, puede ser hecho por ti para que nada sea imposible para aquel que cree. El alma y el Espíritu de Jesús. Aquí hay una lista de las referencias directas en el Evangelio sobre el alma y el Espíritu de Jesucristo. Mateo 26, 38. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 27, 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Marcos 2, 8. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Marcos 8, 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Marcos 14, 34. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Lucas 10, 21. En aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Lucas 23, 46. Y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan 11, 33. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Juan 12, 27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Juan 19, 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Tres cosas sobresalen. Jesús percibía las situaciones de la vida con su espíritu. Jesús era movido en base a estas percepciones. Jesús cándidamente expresaba sus emociones a aquellos que estaban cerca de él. También noten la habilidad de rendir su espíritu a Dios, y al rendir su espíritu, su vida terminó. Note el poder y la profundidad de las reacciones de Jesús. Él grita con voz audible, se turba hasta la muerte, se regocija grandemente. Sus emociones llenas del espíritu eran poderosas y estaban presentes. Él no era un escéptico, calmado más allá de lo real, puramente lógico y mental. Los triunfos y las tragedias de la fe lo movían grandemente, como han movido a grandes hombres y mujeres de Dios. Jesús y la percepción. En Marcos 2:8 Jesús percibió en su espíritu. El espíritu es el verdadero órgano con que Jesús percibía la realidad, como Isaías declara en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Isaías 11, 1 y 5. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástigo de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La presencia del Espíritu Santo en Jesús le dio conocimiento extraordinario y sabiduría.
con la que juzgaba las situaciones con justicia, con verdad y hacia el interior. Él no juzgaba las situaciones de acuerdo a sus ojos y oídos y a lo que la percepción sensorial le decía. Él juzgaba las situaciones de la vida con un espíritu de sabiduría y entendimiento, consejo y conocimiento, que miraba al corazón de las cosas. Esta percepción especial que Jesús tenía se muestra en muchos de los encuentros del Evangelio y se resume nítidamente por el apóstol Juan, que escribe, Juan 2:24, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Las percepciones de Jesús sobre las situaciones los llevaban a reaccionar emocionalmente a ellas al sentir su muerte. Su alma estaba turbada hasta la muerte. Al ver el dolor en la tumba de Lázaro, él gimió en su espíritu y se turbó. Cuando los discípulos regresaron victoriosos, se regocijó. Cuando él percibía la dureza del corazón de los fariseos, se enojaba, y cuando las masas de gente venían buscando sanidad y sus enseñanzas, él era movido por la compasión. Jesús expresó estas emociones con poder, pero adecuadamente. Había siempre dignidad en las reacciones de Jesús. Sus emociones eran profundas y expresivas, nunca triviales, sentimentales o caóticas. Esto nos da un proceso para nuestra vida emocional. Primero, percibe la vida espiritualmente, justamente, verdaderamente y con una perspectiva de reino. Segundo, reaccionar en nuestra alma y espíritu, ser movido por la vida, no desconectado, frío o duro. Tercero, expresa las reacciones con dignidad, poder y equilibrio. Emocionalmente es expresivo, pero esta expresión debe ser llevada con sabiduría. En el próximo capítulo veremos cómo los apóstoles y grandes hombres y mujeres de Dios han hecho esto, llevado sus emociones bajo el control y el poder del Espíritu de Dios, para así reaccionar, no desde una perspectiva meramente humana, con sus 5 sentidos e intereses personales, pero de una perspectiva dividida con percepción e intereses verdaderos del reino. Esto hace la biografía de un cristiano impresionante. Sentimos una manera diferente de mirar al mundo, un corazón controlado por Dios y viendo sus intereses en todas las cosas. En este capítulo arguiré que una perspectiva de reino no es solo buena para nuestra santificación, es también crítica para la buena salud emocional y alto nivel de inteligencia emocional, pero tengo más que decir sobre la vida emocional de Jesús primero. Las creencias de Jesucristo. Las emociones fluyen de las creencias. Cuando era un joven estaba jugando en el arroyo donde encontré un grupo de piritas de hierro, y era pesado y suave y parecía oro. Se lo mostré a mi hermano Peter y fuimos a casa silenciosamente para que nadie nos viera con nuestro importante descubrimiento. Cuando le mostramos a papá dijimos, somos ricos, ricos, encontramos esta gran piedra de oro y hay más abajo en el arroyo. Papá solo se rió y nos explicó del oro de los tontos. Aunque nuestra creencia no era real, nos hizo felices mientras duró. Estábamos tan emocionados no por haber encontrado oro, porque realmente no encontramos oro, pero por haber creído que lo habíamos encontrado. Cuando esta creencia fue corregida, nuestra emoción de gozo no era apoyada por la creencia adecuada y se desvaneció. Pasamos de estar emocionados a estar decepcionados. Cuando la creencia se desvanece, la emoción se desvanece. Bajo las emociones hay creencias. Si quitas las creencias, la emoción se desvanece. Si cambias tus creencias lo suficiente, la emoción cambia. La forma de creencia tiene un efecto directo en cómo nos sentimos. Esto aplica a cosas espirituales también. Así que si piensas como Jesús que robar casas de las viudas pobres está mal, tú reaccionarás a esto con la intensidad con que Jesús lo hizo. La diferencia entre una cámara de video que graba un evento y una persona viendo el evento es que la persona tiene creencias anteriores. Estas creencias hacen que la persona reaccione a lo que ve. Miremos 3 incidentes en la vida de Jesús para ver cómo sus creencias dieron información a sus reacciones emocionales y lo hicieron diferente a aquellos llamados personas normales. Primero veamos la limpieza del templo. Marcos 11, 15, 17.
Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan 2, 13, 17. La Pascua de los judíos estaba cercana, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó a las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. ¿Qué creencias de Jesús están tras esta reacción? En el Evangelio de Marcos vemos que Jesús creía A, que el propósito del templo era ser casa de oración para las naciones. B, pero había sido convertida en cueva de ladrones. En el Evangelio de Juan se muestra la creencia de que C es la casa de mi padre. D, pero se ha convertido en casa de mercaderes, con la implicación de que había deshonestidad. Las narraciones no son contradictorias, sino que reflejan diferentes ejemplos de las reacciones de Jesús en ese momento. Es probable que Jesús haya dicho muchas otras cosas mientras tiraba las mesas. Veamos la secuencia de eventos. Jesús creía que debía ser A, pero percibía que de hecho era B. Esto causa una reacción emocional, C, que es expresada en un comportamiento verbal y físico, D. Para Jesús sus creencias incluían el honor debido a su Padre. Era que el uso correcto del templo era para la oración y que las naciones debían tener acceso a ellas. También incluían que los negocios, especialmente el deshonesto, era inadecuado en este lugar. No había creencias sostenidas amplia y profundamente en relación a los mercaderes, si no hubieran estado allí en primer lugar. Sus creencias únicas lo llevaron a esta única reacción basada en su percepción espiritual de la naturaleza de la situación. Veamos otra enigmática reacción de Jesús durante una tormenta en el lago de Galilea. Mateo 8, 24, 26. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Aquí parece que la creencia de Jesús era de que nada podía tocarle ni dañarlo, porque su Padre le protegía a él y a sus discípulos. Su creencia incluía el hecho de que era algo razonable y normal hablarle a las olas y al viento y esperar que éstas lo obedecieran. Aún más, él parecía creer que los discípulos debían compartir estas creencias y que no se justificaba el que tuvieran temor en medio de una tormenta de esta naturaleza. Basado en estas creencias, la percepción de Jesús de la situación era no hay problema, simplemente no era la gran cosa. Decir esto es contradictorio y desafía todo el sentido común. No es ninguna subestimación. Sin embargo, sus creencias fueron justificadas, ya que él calmó la tormenta con una palabra. Esto realmente no era un problema para él en absoluto. La gente de gran fe tiene gran serenidad en situaciones de crisis. En un próximo capítulo aprenderemos a manejar situaciones que tememos desde una posición de fe y dominio. Así que aquí las creencias de Jesús lo llevaron a tener emociones de calma y dominio en una situación de crisis y le permitieron tomar acción efectiva para remediar la situación. Para nuestra tercera ilustración de las creencias de Jesús, iremos unos versos atrás en Mateo 8 para ver la única ocasión donde se registra que Jesús se maravilló de algo. Mateo 8, 7, 14. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va,
y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído te será hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Aquí Jesús se maravilla de la gran fe del centurión romano. Hay muchas creencias de Jesús registradas aquí, como la dureza de Israel, la salvación de los gentiles y el poder de su mandato para que un enfermo sanara, pero ninguna de estas creencias son la base de su impresión del centurión. Jesús está reaccionando a la presencia de gran fe donde no la esperaba. Un gentil y un soldado, un hombre que estaba fuera del pacto y cuyo trabajo era matar personas, y que en parte era responsable de la ocupación de su nación. Esta fue la reacción de un sistema de creencias hacia otro sistema de creencias. El centurión expresó sus creencias sobre A, él no ser digno como gentil, aunque era un hombre poderoso, de que Jesús lo visitara, y B, su creencia en la autoridad de Jesús y el poder de sus palabras de autoridad. Cuando el centurión expresó estas creencias, Jesús a su vez razonó con ellas. Como la dureza del corazón de los fariseos le molestaban, como la poca fe de los discípulos lo decepcionaba, la gran fe del centurión le motivó y lo asombró. Fue un descubrimiento raro, en verdad les digo, que no he encontrado fe tan grande en Israel. Aquí vemos que estructuras de creencias reaccionan unas a otras y se evalúan unas a otras. Cuando vemos a alguien que está lleno de una fe impresionante, nos regocijamos. Cuando encontramos a alguien duro y cínico, nos desmotivamos o molestamos. Como Jesús, buscamos a aquellos que razonen con nosotros. Son un descubrimiento raro y un tesoro. La forma de interactuar con otros dependerá grandemente de lo que creemos sobre lo que ellos creen. Muchos malos entendidos interdenominacionales se revuelven alrededor de lo que creemos sobre lo que ellos creen y las fuertes reacciones emocionales que resultan. Es un área crítica de salud mental y es por la razón de que algunas clases de fundamentalismos, aunque fuertes en muchas áreas, son increíblemente dañinas psicológicamente. Uniendo los pedazos, vimos que las percepciones nos llevan a tener emociones internas que entonces son expresadas adecuadamente. También vimos que nuestras percepciones trabajan con nuestras creencias para producir reacciones emocionales sorprendentes, que son únicas para el creyente lleno del Espíritu Santo, que se parece a Jesús. Sobre esto tenemos una predisposición física a ciertos tipos de reacciones emocionales y comportamientos, cubiertos en la primera parte del capítulo. Entonces, podemos decir que para Jesús y el creyente lleno del Espíritu, los pasos son, primero, percepción de la persona o situación, idealmente en el Espíritu. Segundo, interacción de la percepción con los sistemas de creencias. Tercero, emoción internas generadas. Cuarta, interacción de emociones internas con predisposición física. Quinto, expresión externa de la emoción. Situación, percepción, creencias personales, emoción interna, interacción con predisposición física, expresión externa de la reacción emocional. Debes estarte preguntando sobre el título de este capítulo, el Espíritu Santo y la vida emocional de Jesús. ¿Dónde está el Espíritu Santo en las creencias de Jesús, percepciones, etcétera? Veamos. Percepción. Jesús percibía tanto con su Espíritu y con el Espíritu Santo para que le mostrara las realidades. Percibía tanto con su Espíritu y con el Espíritu Santo para que le mostrara las realidades. Creencias. El Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestras mentes y corazones y forma nuestras creencias, y es nuestro Maestro, el que nos enseña las cosas que Dios tiene preparadas para los que en Él creen, y nos revela las cosas profundas de Dios. Aquí hay algunas referencias directas de este ministerio de enseñanza.
Juan 6:45, 14:26, Gálatas 1:11 y 12, 1 Corintios 2:9 y 16, Efesios 4:21, 1 Tesalonicenses 4:9, Hebreos 8:10-11, 1 de Juan 2:20-27. Emociones internas. Las emociones pueden venir directamente de nuestro espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo, y Jesús se regocijó en su espíritu. Y emociones como amor, gozo y paz son llamados frutos del espíritu. Gálatas 5:22-23. Interacción con disposiciones físicas. El espíritu que habita en nosotros da vida a nuestros cuerpos mortales para que seamos renovados y clamemos Abba Padre. Romanos 8:11-15. A nuestro Padre Celestial. Vea también la primera sección de este capítulo en relación a cómo el espíritu rompe el dominio del pecado y las adicciones en nuestra vida. Expresión externa de reacciones emocionales. La base espiritual de la revelación que culmina en la enseñanza está en 1 de Corintios. 1 Corintios 2:9 y 13. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El verso 13 es la culminación de una larga secuencia. Primeramente, lo que ojo no vio ni oído oyó es revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, los recibimos por medio del Espíritu que nos enseña e integra nuestro sistema de creencia. Esto es dado por gracia. Finalmente, hablamos y no hablamos lo humano, sino sabiduría divina, no en palabras humanas y sabiduría, sino en palabras que el Espíritu Santo nos da. Así que la Escritura no es la palabra de Dios en palabras humanas, es la palabra de Dios en palabras del Espíritu. Veamos cómo esto trabajó en Jesús. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Las respuestas, reacciones, palabras y expresiones son enseñadas por Dios y son de categoría espiritual, comparando lo espiritual a los espirituales. Esto nos lleva a la última sección del capítulo, símbolos, metáforas y arquetipos, como el Espíritu nos enseña a expresar las cosas espirituales, nuestras emociones. El lenguaje del espíritu y el ámbito emocional, símbolos, metáforas y arquetipos. Al escribir tal como soy, está en la radio y el coro canta, oh Cordero de Dios, yo vengo. Este es el lenguaje del espíritu, que no hace sentido al hombre carnal, pero abunda en las escrituras y en los grandes momentos de la fe, incluyendo himnos que nos acercan a Dios. Para seguir en el pasaje de 1 de Corintios, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay algo que se llama la mente de Cristo que permite al creyente entender el lenguaje simbólico como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y rápidamente entender el sentido de la palabra y sentir la maravilla de esta estampa en revelación. El Espíritu Santo nos capacita para percibir y creer correctamente, renovando nuestro ser como la mente de Cristo. Él es nuestro maestro e instructor y lo hace en el idioma espiritual, sueños, visiones, símbolos, parábolas y metáforas, usando analogías de la fe para explicarlas claramente como en el libro de Romanos. En el lenguaje del Espíritu, bestias con 7 cabezas y 10 cuernos son juxtapuestos con mujeres de escarlata y símbolos del trono de Dios. Estos pueden ser símbolos visuales y verbales, en realidades de ángeles, demonios, querubines y serafines, vistos por profetas. Para la mente material y científica, esto es ofensivo. Muchos teólogos liberales han tropezado con esto. Mientras más pensamos sobre el poder de nuestro intelecto, menos pensábamos en la palabra de Dios. Y mientras más pensábamos en Dios, menos pensábamos en el poder de nuestro intelecto. Jesús fue enseñado por Dios y era un maestro del ámbito simbólico. La inteligencia emocional se expresaba hábilmente con parábolas, aforismos, sermones e historias. Su enseñanza no era como la de los escribas y fariseos, porque él enseñaba con autoridad, de tal manera que los que buscaban a Dios le entendían, mientras que los curiosos se alejaban confundidos y frustrados con sus enseñanzas. El lenguaje del espíritu no es simple, pero es extrañamente simbólico. Si has visto algún anuncio de la nueva era, utiliza estos símbolos comunes y universales e entenderás lo que quiero decir. Símbolos o arquetipos, tales como una mujer vestida en una túnica blanca con una antorcha encendida, o una paloma que contrasta con el cielo azul, un arco iris o un hombre con un caballo blanco vestido de guerra y una brillante espada o un dragón rojo. Tiene un significado universal y su contenido es independiente de la cultura. El psicólogo Carl Jung pasó su vida explorándolos y Hitler era un maestro explotándolos. La psicología transpersonal y varias escuelas de psicoanálisis los toman con mucha seriedad. Mitos, sagas, música, canciones y óperas, todos usan estos tesores emocionales y simbólicos como lo hacen las fábulas e historias y símbolos nacionales. Interactuamos con un lenguaje espiritual en su totalmente o sin él. La frase el Cordero de Dios puede tener un gran significado o ser un enigma total. Es una forma binaria de comunicación que literalmente separa las ovejas de las cabras y los creyentes de los incrédulos. Jesús les respondió en Juan 10, 25 al 27. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Al comenzar Jesús dijo, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. En otras palabras, ustedes deben ser de Dios para entender estas enseñanzas. Es lo opuesto de lo más usual, porque no creen, no son de Dios. Así dice, porque no son de Dios, no creen. Algunos creen y pueden entender el idioma del Espíritu, mientras que otros son solo endurecidos por él. Juan 12 al 40. Así que las personas espirituales entienden las cosas del Espíritu, incluyendo símbolos, parábolas y sueños. Aprenden las cosas espirituales por Dios, tienen una respuesta emocional a ellas que encuentran su expresión más profunda en el lenguaje del Espíritu, hablando verdades espirituales en palabras enseñadas por Dios, comparando lo espiritual a lo espiritual. Resumen. Para Jesús e idealmente para el creyente lleno del Espíritu, el modelo del proceso para el desarrollo de la vida emocional es como sigue. Primero, las cosas son percibidas en y por el Espíritu. Para los creyentes con la mente de Cristo y con la comprensión de símbolos y metáforas. Estos creyentes ven la vida desde la perspectiva del reino. Segundo, esta percepción es entonces pasada por varias creencias enseñadas al creyente por Dios. Tercero, esto resulta en un estado emocional en el creyente, de regocijo, reverencia, maravilla, arrepentimiento, carga por los perdidos, etc. Esto es mediado por la vida renovada, el templo lleno del Espíritu Santo
que es el cuerpo del creyente y trasladado por medio de su temperamento natural dado por Dios. Quinto, finalmente, la respuesta emocional es expresada en palabras enseñadas por el Espíritu, edificando el cuerpo de Cristo y reflejando la mente de Cristo en el asunto. Esto debe resultar en una profunda y poderosa vida emocional que está alineada a las realidades del reino y que puede expresar asuntos de justicia y verdad tan bien como el cuidado y la compasión. Este Espíritu Santo produce vida emocional que clama por el perdido, se duele por el pobre y celebra el arrepentimiento de un solo pecador. Como Jesús, debemos tener el valor que nos da el Espíritu Santo para que nos haga brillar como una persona radiante y llena de gracia, para que las personas sientan el amor y la paz que está en nosotros y conozcan en vasos terrenales habita un tesoro invaluable. Los próximos 2 capítulos prueban los 5 pasos anteriores antes de ponerlos en práctica en nuestra vida. Primeramente miramos la vida emocional de los apóstoles, profetas y grandes líderes cristianos. Entonces examinaremos la vida de cristianos carnales. En el caminar veremos si el modelo que hemos desarrollado funciona.